Bueno, inicialmente para estudiar las reacciones químicas necesitamos plantear qué es el concepto de estequiometría. La estequiometría es una rama de la química, lo vamos a plantear, que estudia proporciones en masa y en moles de una reacción. Específicamente, bueno, aquí coloqué como ejemplo una reacción química entre hidrógeno y oxígeno para producir agua. Vamos a irnos familiarizando entonces con la notación química. Casi siempre, bueno, se plantea además de la reacción, se plantea el estado de agregación en el cual se presenta cada reactivo y cada producto. Hidrógeno gaseoso, oxígeno gaseoso, agua en fase líquida. Además del estado de agregación, vamos a considerar los llamados coeficientes estequiométricos, que son los números que aparecen en la reacción química y actúan como una proporción. Me dicen la proporción mínima en la que hidrógeno reacciona con oxígeno para formar agua. Bueno, ya comentamos, si no se presenta ningún coeficiente, se asume que es 1, aquí también se asume que es 1. Para este caso, entonces, en esta reacción química, la estequiometría me dice que requiero hacer reaccionar un mol de hidrógeno con medio mol de oxígeno para producir un mol de agua. En este caso, la proporción se cumple en masa y se cumple en moles. Noten que la cantidad de moles no se conservan. Por ejemplo, yo tengo 1 más 1 medio, tengo 1.5 moles de reactivos, pero eso es diferente a un mol de productos. Los moles no se conservan prácticamente nunca, pero la masa sí. La masa sí se conserva. Bueno, para saber las proporciones en masa, voy a volver a escribir la reacción acá abajo. Bueno, la proporción en masa es el peso molecular multiplicado por el número de moles. Yo sé que de hidrógeno reacciona 1 mol. Ese mol de su tabla periódica saben que pesa 2 gramos. El peso molecular del hidrógeno es 2 gramos. Entonces, la masa sí se conserva en una reacción química. Tengo 2 gramos. El oxígeno, O2, de su tabla periódica sabemos que el peso atómico del oxígeno es 16, por 2 es 32, entre 2 es 16. Entonces, en este caso, 2 gramos de hidrógeno reaccionan con 16 gramos de oxígeno, y aquí sí se conserva la masa. El peso molecular del agua es 18. La masa sí se conserva en una reacción química. Los moles no siempre. Casi siempre cuando se conservan los moles son coincidencia. Esto porque, bueno, un mol es una forma de organizarse o de organizar la materia que se definió para establecer la mínima reacción o la mínima relación más bien con la cual se presentan los reactivos y los productos. Adelante. Entonces, bueno, esto ya lo vieron en química. Ok. Les comentaba que la estequiometría estudia específicamente la relación entre reactivos y productos en una reacción química. En este apartado estamos analizando ahora esta relación. 2 moles de SO2 más 1 mol de oxígeno produce 2 moles de trióxido de azufre. Este es dióxido de azufre.
En este caso, las llamadas relaciones estequiométricas me dicen cómo se consumen los reactivos y en qué proporción se producen los productos, valga la redundancia. Antes de esto, bueno, para entender un poco mejor por qué los moles no se conservan y por qué la masa sí, vamos a recordar un poco el concepto de mol. A grandes rasgos, mol es una forma de medir la cantidad de materia. Es una unidad de cantidad de sustancia. Específicamente, un mol se tomó como referencia a partir del peso atómico del carbono. Un mol de átomos de carbono equivale en número al número de Avogadro. Imagínense que específicamente un mol de cualquier sustancia, independientemente del tamaño, tiene el número de Avogadro, ese número de moléculas, específicamente 6.023 por 10 a la 23 moléculas, átomos, partículas, cualquier cosa por mol. Esa cantidad de moléculas tiene un mol. Imagínense que el mol es una forma de contar moléculas o átomos. Estamos acostumbrados a contar objetos en decenas, por ejemplo, en docenas, en centenas. Bueno, cuando vamos quizá a la tienda, yo compro una docena de huevos, 2 docenas, 3 docenas o kilogramos. Un mol es una forma de contar átomos. Independientemente del tamaño de esos átomos, un mol siempre de cualquier sustancia posee este número de partículas. Entonces, un mol se definió exactamente como el número de átomos que hay en 12 gramos de carbono 12. Ese es el valor referencia. ¿Y cómo le hicieron para saber que en esos 12 gramos había ese número de átomos? ¿Cómo los contaron? No. Sí, es buena pregunta. ¿Por qué ese número tan grande? Realmente es un punto de referencia arbitrario, porque, bueno, el átomo de carbono es la base de la química orgánica. El carbono es el elemento más abundante en la naturaleza. La mayor cantidad de compuestos de carbono, o más bien la mayor cantidad de compuestos en el mundo o en el universo son de carbono, existen millones. Esto se definió de manera arbitraria. Específicamente del carbono 12, este es un isótopo de este átomo que posee exactamente 12 gramos. Esta es la base también de la tabla periódica. Este número lo planteó Avogadro, Amedeo Avogadro, y es la base de la tabla periódica. A partir de este concepto fueron surgiendo conceptos como peso atómico, como número atómico, etc. Entonces, es una unidad de cantidad de sustancia que nos sirve para agrupar átomos. El átomo de carbono sabemos que pesa 12 gramos, pero un mol, por ejemplo, de agua pesa su peso molecular. 18 moles de agua, por ejemplo, es un mol de agua. 18 gramos, perdón. Si yo tomo 6.023 por 10 a la 23 moléculas de agua, van a tener una masa de 18 gramos. Si yo tomo ese mismo número, 6.023 por 10 a la 23 moléculas de carbono, la masa de esa sustancia van a ser 12 gramos. Ese es el concepto de mol entonces. Y bueno, se definió por facilidad para poder estudiar cómo se llevan a cabo las reacciones químicas. Ese es el concepto de mol entonces. Y todas las reacciones químicas se plantean en base a la proporción mínima que se llama relación estequiométrica. En este ejemplo, regresando al ejemplo, 2 átomos de dióxido de azufre más un átomo de oxígeno reaccionan para formar 2 átomos o 2 moléculas más bien
de trióxido de azufre, esto en fase gas. Una relación estequiométrica me dice en qué proporción está cada elemento dentro de la reacción química. Yo puedo plantear relaciones estequiométricas en términos del llamado factor unitario. Un factor unitario se puede utilizar en términos de una proporción. Ya lo usamos, por ejemplo, para convertir unidades. En este caso yo puedo plantear factores unitarios que relacionan las moléculas dentro de una reacción química. Los factores unitarios para este caso los puedo plantear en términos de los moles que reaccionan o los moles que se forman. En este caso, por ejemplo, yo puedo plantear como factor 2 moles generados de trióxido de azufre entre 1 mol consumido de oxígeno. Eso significa que por cada 2 moles que se generen, se va a consumir 1 mol de oxígeno. Puedo plantearlo, al ser una proporción, lo puedo plantear en moles, lo puedo plantear en unidades del sistema inglés, por ejemplo. Libra mol es la unidad del sistema inglés. La diferencia entre estos dos es un factor. Específicamente la diferencia entre 1 mol y 1 libra mol es exactamente la misma entre gramo y libra. Por ejemplo, un peso molecular yo lo escribo generalmente en unidades de masa por unidad de mol. Pensemos como ejemplo ahí, bueno, voy a tomar como ejemplo el oxígeno. El peso atómico del oxígeno es 16 en su tabla periódica. Si lo multiplican por 2 es 32. Esa sería la masa molar de oxígeno. Estrictamente la masa molar es adimensional, no tiene unidades ni tiene dimensiones. Se le ponen unidades y dimensiones para saber en qué sistema de unidades estoy trabajando. Por ejemplo, si yo trabajo en el sistema internacional o en el sistema sexagesimal, esto tiene unidades de gramo entre mol. Específicamente se le dice mol, pero yo lo puedo tomar como gramo mol. Pero esto a su vez es igual a 32 libras entre libra mol. De modo tal que la diferencia entre gramo mol y libra mol es un factor. Así como un gramo, lo voy a poner al revés. 453, si ven una tabla de factores de conversión, 453.59 gramos es una libra masa específicamente. Este factor se cumple con gramo mol también, 453.593 o 59 moles es una libra mol. Entonces puedo usar ese factor para convertir moles a libra mol con este de aquí. De esa misma reacción química yo puedo plantear diferentes factores unitarios. Le llamo factor unitario al cociente de cantidades iguales dentro de la reacción química. Por ejemplo, estoy planteando factores unitarios de los moles que se generan del producto como SO3 entre 1 mol de oxígeno. Este factor unitario me dice que por cada 2 moles que se producen de trióxido de azufre es necesario que se consuma 1 mol. De igual manera, estos coeficientes estequiométricos yo los puedo plantear en función de libra mol, planteando, por ejemplo, que se consumen 2 moles de SO2 por cada 2 libra mol de SO3 generado.
Esos factores los vamos a usar para determinar si una reacción química se lleva de manera espontánea, determinar en qué proporciones se lleva a cabo. Otro factor unitario que yo puedo plantear es, por ejemplo, por cada 2 moles consumidos de SO2, okay. Bueno, les estaba comentando entonces, yo puedo plantear coeficientes estequiométricos. Aquí, por ejemplo, por cada 2 moles de SO2 consumidos, también se consume 1 mol de oxígeno. Esto yo lo puedo usar en determinado momento para conocer las proporciones con las que se lleva una reacción química. Hay que diferenciar entre proporción teórica, que es la que me da la reacción, y una proporción real. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, tengo esta reacción. Las proporciones teóricas yo las puedo plantear en moles o en masa. Específicamente una proporción teórica me la da la reacción química balanceada. Asegúrense que siempre tengan balanceada la reacción, si no hay que balancearla por varios métodos. Existen métodos como el método de tanteo, método algebraico, el método de media celda o ion-electrón. Es un método en electroquímica que me permite balancear reacciones. En este caso, bueno, las reacciones sencillas se balancean muy fácil por tanteo. Unas reacciones más complejas requieren otros métodos. A lo que me refiero con proporción teórica es la mínima proporción con la cual se lleva a cabo la reacción. En este caso, por ejemplo, en moles se requieren consumir 2 moles de SO2. Le voy a poner negativo porque es un reactivo, nada más para denotar que se consume. 1 mol de oxígeno, le pongo negativo para denotar que se consume, y se producen 2 moles de SO3. Esa es la proporción teórica siempre. En masa, en gramos, bueno, se toma el peso molecular y se multiplica por el coeficiente estequiométrico. Yo tengo aquí, vamos a obtener los pesos moleculares. El azufre tiene un peso molecular de, creo que 32, peso atómico. ¿Sí es 32? Sí. Ok. Entonces, bueno, lo voy a hacer así. La masa molar de SO2 sería 32 más 32, porque el oxígeno pesa 16, es 64 gramos por mol. Si eso lo multiplican por 2, por este 2, la proporción en masa es 128 gramos. Estoy asumiendo que reaccionan 2 moles. El oxígeno pesa 32, ese es el peso molecular. 32 gramos por mol. El trióxido de azufre pesa 32 más 48. Okay. Deberían ser 80. Por 2, 160. ...160 gramos. Noten que aquí sí se cumple también la proporción. 128 más 32 me debería dar 160. En este caso, entonces, esa es la proporción teórica. Esa nunca cambia y es establecida por la reacción química.
Específicamente, cuando se lleva a cabo una reacción química en la realidad, yo conozco diferentes valores en cuanto a la masa que reaccionó o la cantidad de moles que reaccionaron de algún reactivo o la cantidad que se formó de un producto. Las proporciones teóricas están definidas siempre por la reacción. Las proporciones reales están definidas por datos de cómo se llevó a cabo la reacción química en un proceso. Por ejemplo, de esta misma relación, vamos a hacerlo así. Dice, se sabe que en un proceso se van a producir 3000 kilogramos por hora de trióxido de azufre. Hay que determinar la cantidad de oxígeno necesaria. Bueno, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ese es un planteamiento. Yo puedo trabajar con moles, puedo trabajar con kilomoles. En balance de masa de procesos con reacción, como generalmente yo tengo procesos industriales en donde se requiere producir gran cantidad en masa, en lugar de moles se trabaja con kilomol. Vamos a ver a qué se refiere. Bueno, de esta misma reacción que estamos analizando, se sabe que en un proceso se van a producir 3000 kilogramos por hora de trióxido de azufre. Hay que determinar la cantidad de oxígeno necesaria para eso. Es un ejemplo típico de estequiometría. Lo primero que yo debo de hacer, es plantear la reacción estequiométrica balanceada. Y vamos a plantear los tres pesos moleculares. El peso molecular del SO2 comentamos que era 64. 64 gramos entre mol o 64 kilogramos entre kilomol o 64 libras entre libra mol. Bueno, vamos a producir entonces 3000 kilogramos por hora de SO3. Hay que determinar la cantidad de oxígeno necesaria. Vamos a plantearlo por medio de los llamados factores unitarios que comentamos al inicio. En este caso, para distinguir entre la cantidad teórica y la cantidad real, comentamos la cantidad teórica es la que viene dada por esta reacción. La cantidad real viene dada específicamente por el dato de un caso de estudio, como puede ser un proceso de producción aquí de trióxido de azufre. Como comentario, entonces, el peso molecular yo lo puedo considerar adimensional y ese número siempre se puede plantear en términos de una masa entre una cantidad de moles. Se considera adimensional porque la relación es la misma. El peso molecular, por ejemplo, de trióxido de azufre es 80 gramos entre gramo mol. También puedo considerar kilogramos entre kilomol. Noten que aquí el factor kilo, un kilogramo son 1000 gramos y un kilomol son 1000 moles. Ahí se elimina el factor, por eso se dice que se puede considerar adimensional la masa molar. También 80 libras masa entre libra mol. Pasa lo mismo para el oxígeno, pasa lo mismo para el dióxido de azufre. Entonces dice que se sabe que en un proceso se van a producir 3000 kilogramos por hora. Hay que determinar la cantidad de oxígeno necesaria para llevar a cabo ese proceso.
Bueno, para esto voy a recurrir a la estequiometría de la reacción. Este es un ejemplo típico, pero lo voy a aprovechar para, bueno, mostrarles el llamado método del factor unitario, que me dice en qué proporciones se lleva a cabo la reacción y cómo puedo denotar completamente cómo ocurrió. Para resolver esto, bueno, el primer paso, les sugiero escriban la reacción balanceada. Esta la pueden tomar como una tabla. Abajo de cada reactivo y producto yo voy a anotar la cantidad teórica. Por ejemplo, en masa, la masa teórica que me da la reacción química es la que acabamos de obtener anteriormente. Es esta de aquí. 128 gramos de dióxido de azufre reaccionan con 32 gramos de oxígeno y forman 160 gramos de trióxido de azufre. Yo lo puedo escribir en cualquier unidad de masa. 2 por 64 me da 128 gramos de dióxido, 32 gramos de azufre, y de trióxido son 2 por su peso molecular, que era 80. 2 por 160. Esa es la masa teórica, y noten que es la misma proporción. Entonces realmente yo la puedo escribir en cualquier tipo de unidades. Puedo considerar gramos, puedo considerar kilogramos. Igual si yo considero 128 kilogramos, reaccionan 32 kilogramos de oxígeno y forman 160 kilogramos de trióxido de azufre. Esa es la cantidad llamada teórica. La cantidad real es el dato que me están diciendo. También se le llama estequiométrica. La masa teórica se le llama estequiométrica. Y bueno, la masa real en un proceso viene definida por el dato o por un dato que yo pude medir en un caso de estudio. La masa real, lo único que yo conozco es que se formaron 3000 kilogramos por hora de SO3. Entonces, bueno, ¿cuál es la cantidad de oxígeno necesaria? Una reacción química está denotada por proporciones que, de nuevo, puedo establecer en masa, en moles o incluso en flujo másico. De igual manera, si yo tomo como base 1 gramo o 1 kilogramo por hora, es válido todo esto dividirlo por hora. Si en un sistema continuo, digamos, yo alimento a un reactor dióxido de azufre y oxígeno, la proporción estequiométrica con la que reaccionan es esta: 128 kilogramos por hora de dióxido de azufre van a requerirse para consumir todo el oxígeno, que se consumirían exactamente 32 kilogramos por hora, y van a producir 160 kilogramos por hora de trióxido de azufre. Hay varias formas, bueno, que en estequiometría se acostumbra a hacer el típico caso de regla de 3. El libro no lo recomienda, yo tampoco recomiendo mucho usar regla de 3 porque tiene varias restricciones. Solo aplica en el caso donde la proporcionalidad entre las dos variables sea linealmente directa. Si una proporción entre dos variables no es directamente o no es linealmente proporcional, no se puede usar regla de 3. Como estamos planteando cantidades en ingeniería, el método que se asume es el siguiente. Yo voy a establecer como factores unitarios de la reacción la cantidad de kilomoles que se van a producir. Por ejemplo, bueno, yo requiero saber cuánto oxígeno se requiere para producir 3000 kilogramos por hora de trióxido de azufre. Lo primero que voy a hacer para eso es
escribir esa variable aquí y yo la voy a multiplicar por factores unitarios adecuados, tales que al eliminarse las unidades yo pueda encontrar la cantidad de kilomol consumido, de oxígeno específicamente. Ok, para esto, bueno, yo lo ordené así. Aquí en lugar de generado a los reactivos le pongo consumidos. Y por ejemplo, bueno, anoto 3000 kilogramos de trióxido de azufre por hora. Eso lo multiplico primero por un factor que elimine kilogramos de trióxido de azufre. Y bueno, lo puedo convertir a kilomoles. Puedo trabajar en moles o puedo trabajar en masa. En este caso sé que 1 kilomol de trióxido de azufre equivale a 8 kilogramos por kilomol de trióxido de azufre. Aquí, digamos, estoy transformando kilogramos a kilomoles. Si dividen 3000 entre 80 son kilomoles de trióxido de azufre. Entonces esos kilomoles se generan en esta proporción. El doble de kilomoles de trióxido de azufre se requiere para consumir la mitad del oxígeno. Esa es la proporción. Y yo lo coloco aquí. 1 kilomol de oxígeno consumido, es decir, por cada kilomol de oxígeno consumido, se producen 2 kilomoles de trióxido. Ahí yo elimino las variables, elimino algebraicamente kilogramo de trióxido, elimino kilomol de trióxido de nuevo, este con este, y me queda kilomol de oxígeno consumido. Esta es la respuesta. Entonces, si yo requiero producir exactamente 3000 kilogramos por hora de trióxido de azufre, se van a requerir 18.75 kilomoles de oxígeno por hora. Si me piden en moles, yo lo puedo dejar ahí. Si me piden en masa, lo puedo multiplicar por el peso molecular. Esta cantidad de kilomoles la puedo multiplicar por otro factor unitario para convertirlo a masa de oxígeno. El factor unitario lo vamos a construir simplemente con el peso molecular. Eso yo lo multiplicaría por otro factor, que bueno, es el peso molecular del oxígeno para convertir kilomoles a kilogramos de oxígeno. El factor es el peso molecular. 32 kilomoles lo voy a poner debajo de oxígeno por hora. No, lo estoy poniendo al revés. 1 kilomol de oxígeno son 32 kilogramos de oxígeno. Ese es el factor. Si ustedes dividen, multiplican 18.75 por 32, el resultado queda en kilogramos de oxígeno por hora. No me preguntan específicamente en qué cantidad. Lo dejo en kilomoles y lo dejo en kilogramos. Me da 600 exactamente. Kilogramos de oxígeno. Esa es la proporción que yo llamo proporción real. 3000 kilogramos por hora
va a reaccionar con, o va a requerir más bien, consumir 600 kilogramos de oxígeno. Y existe otra proporción que se consume también de trióxido de azufre. Esa es la diferencia entre una proporción estequiométrica y una proporción real. Entonces, bueno, puedo llenar aquí. De oxígeno la masa real van a ser 600 kilogramos. Por hora. Maestro, pues escribe muy abajo. Y eso va entre hora, ¿no? El 600. Kilogramos de oxígeno por hora, sí. El factor unitario lo pueden establecer entonces con base a qué sustancia química se está produciendo y cuál se está consumiendo. Particularmente aquí obtuvimos entonces la cantidad llamada real o la proporción real. Me faltaría en este caso de SO2, que pueden obtener, bueno, de varias maneras, ¿no? Sería la cantidad de SO2 consumida por cada 3000. Lo voy a escribir así. Nada más para finalizar el cálculo teórico. La cantidad, los kilogramos de SO2 consumidos por hora, yo los puedo determinar a partir de la cantidad de oxígeno o a partir de la cantidad de trióxido de azufre. Con esta proporción que tengo aquí abajo, voy a usar 600 kilogramos por hora de oxígeno. Lo podemos calcular como 600 kilogramos de oxígeno por hora. Estos son consumidos. Yo puedo utilizar masas o puedo utilizar moles. En este caso necesito en el denominador oxígeno consumido para eliminarlo y en el numerador necesito kilogramos de SO2 consumido. Eso yo lo puedo tomar de estas cantidades. En masa, estequiométricamente, yo tengo que por cada 128 kilogramos de SO2 que se consumen 32 de oxígeno. Puedo usar ese dato como un factor unitario. Aquí debajo voy a colocar 32 kilogramos por hora de oxígeno, esto es consumido. Y arriba voy a colocar la unidad que yo quiero representar, es kilogramos de SO2 consumidos también. Son 128 kilogramo por hora de SO2 consumido. Bueno, en este caso se sugiere, más allá de la regla de 3, utilizar las unidades, porque las unidades nos van a guiar a un desarrollo congruente en cuanto al análisis dimensional y eso evita errores. En este caso, bueno, 600 por 128 entre 32 es la operación para encontrar los kilogramos de dióxido de azufre por hora que se consumieron en la estequiometría real. Son 2400. 2400. Gracias. $2,400 kilogramos de SO2 consumidos. ¿Y no se puede hacer solo un diferencial con del 3600? ¿Cómo, perdón? O sea, los 3000 que ya tenemos, restar de los 600 y ya da, ¿no? O sea, no nos hace. Ah, sí, sí es válido. No hay pérdidas de nada.
En este caso, un balance, como se cumple la ley de conservación de la masa, sí es válido. Sí, si tú tienes que a la salida son 3000 kilogramos por hora y le restas 600, sabiendo ese dato, sí te debe dar 2400. Sí es válido cuando no existe acumulación en estado estacionario. Sí. Y cuando la proporción es meramente estequiométrica. Si ustedes observan, yo solo tengo el dato de trióxido de azufre. Esto nos guía al concepto de reactivo limitante y reactivo en exceso. Si yo alimentara además de estos 3000, o si yo formara además de esa cantidad de trióxido de azufre, cantidades diferentes de la que de manera real la estequiometría fija, uno de los reactivos se va a consumir completamente y el otro no. El que se consume se llama reactivo limitante, el que no se consume se llama reactivo en exceso. Esa va a ser la siguiente parte. Okay. Bueno, esto nos guía al siguiente concepto, que es reactivo limitante y reactivo en exceso. Este tipo de reactivos, bueno, se presentan cuando las cantidades estequiométricas tienen diferentes proporciones a las proporciones teóricas. ¿A qué me refiero? Bueno, vamos a ver primero los conceptos. En este caso, bueno, recordando el ejemplo anterior, yo tengo fija la llamada masa teórica o la masa estequiométrica, que está definida por las proporciones en masa o en moles de la reacción química balanceada. Siempre hay que balancear al inicio de la reacción. En este caso, con esa proporción, si yo sé que se produjeron 3000 kilogramos por hora de trióxido de azufre, para que reaccionaran esa cantidad, bueno, yo requiero consumir 600 kilogramos por hora de oxígeno y consumir 2400 kilogramos por hora de dióxido de azufre. Esa es la proporción teórica o la proporción que sigue en cuanto a la estequiometría. En cambio, si yo alimentara además cantidades diferentes de oxígeno y de SO2, uno de ellos se va a consumir primero porque sigue la proporción de la reacción química. Vamos a definir esos dos conceptos. Reactivo limitante se llama limitante porque limita hasta dónde se lleva a cabo la reacción. Es el que se agota primero en una reacción química. Se llama así porque limita el avance de la reacción. La reacción se detiene cuando se consume por completo el reactivo limitante. Y bueno, el otro, el llamado reactivo en exceso, es el compuesto que está en una proporción mayor a la estequiométrica. Así como lo dice su nombre, está en exceso en la reacción. Y nunca se consume por completo porque se agota primero el reactivo limitante. Esos son los conceptos. Yo aquí, bueno, coloqué de nuevo la reacción que estamos analizando. De acuerdo a la estequiometría del ejemplo anterior, nuestros resultados fueron que, bueno, para formar 3000 kilogramos por hora de SO3, yo requerí consumir 600 kilogramos por hora de oxígeno y requerí consumir 2400 kilogramos por hora de SO2. Bueno, vimos aquí que la reacción cumple la conservación de la masa. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, digamos en un reactor? Yo alimento las dos corrientes. Esto es un reactor.
alimento oxígeno, alimento dióxido de azufre para producir trióxido de azufre. Usualmente, si yo requiero fijar 3000 kilogramos por hora de trióxido de azufre como producto, usualmente se alimenta en exceso uno de los reactivos. Usualmente en este tipo de reacciones, esto se puede considerar una combustión. Estamos haciendo reaccionar dióxido de azufre con oxígeno. Usualmente lo que yo quiero es maximizar la cantidad de este producto. En un proceso industrial, lo que se hace es alimentar en exceso el oxígeno. Yo tengo, por ejemplo, dióxido de azufre alimentado a cierta proporción. Digamos, yo sé que por cada 2400 kilogramos por hora de dióxido de azufre se van a producir 3000 kilogramos por hora de trióxido. Para fomentar que se agote completamente el dióxido de azufre, vamos a suponer que alimentamos 1000 kilogramos por hora de oxígeno. Esta sería la proporción estequiométrica. Y esto es con oxígeno en exceso. Esto se hace, bueno, para que se agote completamente uno de los reactivos y asegurar esta producción, digamos, de 3000 kilogramos por hora. Lo que va a suceder es que se agota por completo el oxígeno. Yo alimento 2400 kilogramos por hora a este reactor de SO2, pero alimento 1000 kilogramos por hora de oxígeno. Noten que no están en proporciones estequiométricas. Entonces lo que va a suceder es que se agota por completo el SO2 y se produce precisamente 3000 kilogramos por hora. A la salida también van a existir cantidades no consumidas de oxígeno. Si yo lo alimento así, el oxígeno está en exceso, por lo que aquí, a la salida, esa cantidad sale. En este ejemplo, el reactivo limitante es el que se agota primero. El reactivo limitante sería el dióxido de azufre. El reactivo en exceso sería el oxígeno. Para mejorar el rendimiento de esta reacción, una reacción química, además de las cantidades estequiométricas, está sujeta a una serie de leyes físicas que te sirven para maximizar la cantidad de producto. De hecho, bueno, eso también lo vamos a ver. Vamos a ver un factor que se llama conversión, específicamente, que te dice, por ejemplo, si yo alimenté una cantidad de dióxido de azufre, de esa cantidad, ¿qué proporción se llevó hasta productos? Es común definirla como el número de moles alimentados entre el número de moles que se consumieron. Eso se llama conversión y se representa con una X. La conversión te dice en qué proporción se llevó a cabo la reacción. Ninguna reacción química se lleva al 100%. Están sujetas a velocidad. Eso lo van a ver en la cinética de una reacción. Esta reacción química tiene una constante de velocidad que se le llama K. La constante de velocidad es proporcional al cambio de concentración de un reactivo. Por ejemplo, bueno, cambio de concentración de oxígeno con respecto al tiempo. Este es un reactivo. Es igual a menos, se le llama velocidad de reacción, se representa como una R.
y específicamente tiene que ver con esta constante de velocidad de reacción. Específicamente, la cinética dice que este es proporcional al producto de las concentraciones de reactivos, ahí le voy a llamar oxígeno y SO2, elevados a sus coeficientes estequiométricos. SO2 está al cuadrado. Lo que puedes hacer para mejorar una reacción química, en primera, considerar la velocidad con la que se lleva a cabo. Puedes, si solo te interesa la velocidad, podemos utilizar un catalizador. Un catalizador es una sustancia química que fomenta una reacción química. Sin embargo, el catalizador solo aumenta la velocidad, no aumenta la producción. La producción se puede modificar cambiando temperatura, cambiando presión, porque esta constante depende de estas condiciones. Se puede modificar cambiando el punto de equilibrio de una reacción, eso sí se puede hacer. Aumentando la cantidad de reactivos, por ejemplo, que fueron alimentados, etc. Hay, además de la cinética de la reacción, se tienen cantidades que limitan la reacción propiamente. El equilibrio es importante. Eso lo vemos en termodinámica 2. El punto de equilibrio es específicamente el punto máximo al que llega una reacción. Una reacción no puede llegar a una conversión mayor que la del equilibrio. Entonces yo puedo modificar el equilibrio cambiando temperatura, cambiando presión o cambiando concentración de los reactivos. Bueno, ya para terminar esta parte, regresando al concepto de reactivo limitante y reactivo en exceso, hay una forma de determinar en qué porcentaje se encuentra un reactivo. A esto le voy a llamar fracción de exceso de un componente. Entiéndase que es de un reactivo A. Se puede establecer en términos de fracción o en términos de un porcentaje. En general es el número de moles de A alimentados a la reacción menos el número de moles de A, le voy a llamar estequiométricos, que es el número de moles que se consume de acuerdo a la estequiometría de la reacción, o la masa también. Eso entre el número de moles de A estequiométricos. Y bueno, el porcentaje en exceso es la fracción multiplicada por 100. Se entiende que esta fracción va entre 0 y 1. En este caso concluimos que el oxígeno se encuentra en exceso. Entonces, con base a los datos anteriores, podemos calcular el porcentaje de oxígeno que se encontraría en exceso. ¿Se puede usar moles o se puede usar masa? Si usamos moles, por ejemplo, de estos datos anteriores, los moles que estoy alimentando de oxígeno, bueno, corresponden al equivalente de 2.400 kilogramos por hora. ¿No es más bien 1000? Así es, 1000 de oxígeno, sí. 1000 kilogramos por hora serían la masa alimentada. La estequiométrica o la cantidad teórica son 600 kilogramos por hora.
Si lo quiero calcular en moles, por ejemplo, para este caso anterior, podemos sustituir ahí de la siguiente manera. Los moles alimentados de oxígeno son 1000 kilogramos por hora. Esa es masa. Si la divido entre el peso molecular de oxígeno me da moles. El oxígeno tiene un peso molecular de 32. No era de 16. Ah, es que Es el peso atómico 16, sí, por 2, 32. Esos son kilogramos de oxígeno por kilomol. Noten que se va a eliminar ese factor 32. Puedo hacer el cálculo con masa y me da lo mismo. Menos los estequiométricos, es la cantidad que yo determiné, son 600 kilogramos por hora. Esos mismos 600 los divido entre 32 kilogramos por kilomol. Kilogramos por hora entre 32 kilogramos por kilomol. Y lo que resulte lo divido entre el número estequiométrico. El número de moles estequiométricos sigue siendo 600 kilogramo por hora dividido entre 32 kilogramo por kilomol. Bueno, aquí algebraicamente el peso molecular se elimina. De aquí en adelante pueden calcular el porcentaje en exceso sustituyendo masa o sustituyendo mol. El factor del peso molecular se elimina y la proporción se mantiene. 1000 menos 600 me da 400. Entre 600, 4 sextos, 2 tercios, 66.6%. O 0.66 de acuerdo a la fracción. Entonces, para nuestro caso, el oxígeno se alimentó 66.6 en exceso. 66.6% en exceso representan estos 1000 kilogramos por hora. La fracción nos va a dar 0.6 periódico. El 6 se repite de manera infinita. O exactamente 2 tercios.